Desde hace apenas 6 u 8 años, las nuevas técnicas de monitorización de la actividad cerebral han permitido echar por tierra muchas de las ideas anteriores respecto a los procesos de aprendizaje. Por poner solo un ejemplo, o mejor dicho dos, han demostrado lo importante que es la actividad física y la plástica, es decir, materias tradicionalmente consideradas como marías, como educación física, música, plástica y visual, etc., se han demostrado claves en los procesos de aprendizaje, en tanto que esa idea hasta ahora admitida de la existencia de alumnos visuales, auditivos, cinestésicos, etcétera, que está en la base de la programación neurolingüística, se ha quedado sin evidencias que lo demuestren. No hay ningún estudio que diga que a un alumno supuestamente visual se le van a ofrecer mejores resultados de aprendizaje cuando se le proporciona un material auditivo o un material cinestésico o un material visual. El caso es que vamos a poner esta comparación. Imaginemos que los docentes fuésemos el piloto de este avión. Pongamos por caso un 747. Claro, seguramente tendríamos la obligación moral de saber qué sucede si tiro de una palanca, qué mide cada uno de esos indicadores. La obligación moral con respecto a nuestros pasajeros, ¿no? A no ser que queramos ser este tipo de pilotos de broma. ¿Cuál sería el símil? ¿Cómo se completaría esta imagen? ¿Cuál es el motor de nuestra labor, de nuestro pilotaje? Evidentemente el cerebro. Por eso mismo necesitamos, los docentes, simplemente en aras de una mayor profesionalización, conocer estas nuevas aportaciones de las ciencias neurocognitivas. Yo normalmente, y aunque aquí evidentemente en un vídeo no tiene sentido hacerlo hasta el final, someto a los profesores a este tipo de pequeños experimentos para que veamos realmente la fragilidad de nuestro cerebro como sujeto de aprendizaje. Por ejemplo, durante 30 segundos pido que intenten memorizar estas fichas, atendiendo al tamaño, a la forma, al color. Posteriormente, pido que me digan cuántas había de cada una de estas 4, por tener alguna muestra selectiva. En realidad los resultados son enormemente frustrantes. Casi nadie acierta. Es más, cuando ponemos un número de ítems superior a 8, como es el caso del ejemplo que he puesto, solo el 5% de la población es capaz de retener simultáneamente esos datos. Esto nos tiene que alertar respecto a la fragilidad, insisto, de nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema de aprendizaje. Este mismo experimento lo repetimos después con este otro escenario. Aquí los ítems que pido identificar son más numerosos, más nutridos, ¿no? Este sería el resultado. Y sin embargo, podemos observar habitualmente un 80 o un 90% de mejora entre los dos experimentos. ¿Por qué? ¿Era más complicado el primero que el segundo? Pues vamos a verlo atentamente. En realidad era el mismo. Claro, esto nos tiene que servir de alerta con respecto a que no es una cuestión de el quantum de información, sino el si la información tiene un determinado patrón, un orden, es previsible, está relacionada con cosas conocidas. Aquí evidentemente existen patrones como la simetría, un patrón cromático, lo más oscuro abajo, lo más claro arriba, etc. Por eso es una cuestión, insisto, no tanto de la cantidad de información, sino cómo somos capaces de vehicular esta información, de plantearla. Así, por ejemplo, hay estudios que demuestran que si siempre seguimos el mismo esquema de formato en una presentación de tipo PowerPoint, es decir, ideas principales de un tamaño con una imagen o precedidas de una imagen, ideas secundarias con otro, excepciones con un tipo de grafía situadas en una parte de la pantalla, en definitiva lo que viene siendo un patrón, produce mejores efectos de aprendizaje que esa misma información sin este orden interno. Este es otro ejemplo típico de
Sensibilización con respecto a la fragilidad de nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Durante 30 segundos pido que se memoricen las relaciones entre los dígitos y esos símbolos para posteriormente pedir a los asistentes que identifiquen qué número pone aquí. Este experimento, pues casi nadie es capaz de sacarlo con éxito. Pero en cambio, si previamente a ese ejercicio de memorización hubiese explicitado cuál es el patrón, en realidad es el teclado de un teléfono móvil de los tradicionales o de sobremesa, si hubiese, insisto, dedicado 30 segundos a explicitar el patrón, es decir, la lógica que tienen cada uno de estos datos, nadie hubiese fallado este mismo ejercicio. Bueno, este es el conocido como efecto de Gluck, en el que vamos a ver un vídeo en donde esta persona está pronunciando una sílaba mientras escuchamos una sílaba contraria. Vamos a verlo. Ba, 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 ba. En realidad, este es un experimento que pretende sensibilizar sobre la importancia que tiene el aparato visual respecto al auditivo. Tenemos un aprendizaje mucho más visual que auditivo y por supuesto que lógico, es decir, que leído. Cuando hay conflicto, en muchas ocasiones tendemos a dar por válido lo que vemos antes que lo que escuchamos. Ba, ba, ba. Aquí todos estamos escuchando pa porque no hay esa interferencia con la imagen. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Sin embargo, en esta segunda hipótesis vuelve a existir ese mismo choque entre lo visual y lo auditivo. Podríamos seguir mostrando otros ejemplos de esta misma fragilidad. Este consiste en pedir a los asistentes que identifiquen cuál de las dos piezas metálicas, la de arriba o la de abajo, la superior y la inferior, es de color más claro. Evidentemente, la percepción se ve lastrada por lo que hay a su alrededor. Las dos piezas, en realidad, son del mismo color. Y en definitiva, les presento a nuestro cerebro. El cerebro siempre busca atajos, el cerebro siempre que dos cosas se parecen tiende a pensar que son iguales. El cerebro es un vago. O todavía mejor, el cerebro es Paco Martínez Soria, en La ciudad no es para mí. Es decir, algo que no ha sido preparado para el ecosistema en donde la información circula de forma profusa, desbordándonos continuamente. Nuestro cerebro, al fin y al cabo, se ha formado en un medio donde apenas existen variaciones en cuanto a los estímulos. Es decir, todavía tenemos un cerebro mucho más parecido que lo que nos gustaría reconocer a un cocodrilo o un caballo. Pero vamos a operativizar con datos algunas de las aportaciones de la neurociencia. Por ejemplo, sabemos que solo una de cada 200 cosas que se escuchan pasa el primer filtro de la atención y solo una de cada 20 es percibida como importante y por tanto es aprendida. Claro, entonces, si hacemos esta ratio, solo una de cada 4.000 cosas que el alumno, el discente, escucha es directamente aprendida. Esto tendría que hacernos reflexionar sobre el impacto, la importancia de la explicación de la lección magistral. A veces pensamos que porque todo esté dicho y esté bien explicado, el alumno aprende. Les presento la ratio, 1:4.000. Insisto, vamos a plantear la cuestión desde el punto de vista de la eficiencia cognitiva. El tiempo de atención útil, a esto me refería cuando señalaba que es posible monitorizar la actividad cerebral. En concreto, se realizó en un experimento donde a un grupo de individuos de edad escolar se les sometía a estas 3 situaciones: dormido, viendo la televisión y en clase. Bueno, pues decía, el tiempo de atención útil, el tiempo en el que podemos contar con
un filtrado efectivo de la información es para un alumno de sexto de primaria 8 minutos y para uno de cuarto de la ESO 14 minutos. Evidentemente, esto es un promedio y habrá alumnos que tengan tiempos radicalmente distintos a los indicados. Pero entonces no tiene demasiado sentido una explicación en sexto de primaria de 10 minutos o en primero de bachillerato de 25 minutos. Por otro lado, cada hora un alumno desconecta aproximadamente 2.000 veces. Un adulto unas 500 veces. Entonces, representado gráficamente, esto sería el minutaje de una clase. En el minuto 1, aproximadamente el 80% de los alumnos está conectado, pero en el minuto 15 vemos que se invierte esta tendencia. O lo podríamos ver representado de esta otra forma también gráfica. En el minuto 1, estos alumnos no están conectados a la explicación. En el minuto 15, estos tampoco. Y en el minuto 45, todos estos no están. O dicho a la inversa, solo esos que están marcados por un rectángulo azul. Eso no significa que lleven 45 minutos conectados a la explicación, sino que en la foto finish de ese instante a ellos les tocó estar conectados. Por tanto, dar clase de forma tradicional se parece a cualquiera de estas dos imágenes. Si nos ponemos en una concurrida calle de cualquier ciudad y la gente va pasando y uno escucha una parte de la explicación, otro otra, pero ninguno la explicación entera, o bien nos ponemos en un páramo con un megáfono a gritar de forma desaforada para hacer llegar la información. No es una cuestión de decibelios, sino es una cuestión de saber manejar bien los procesos. Esta es una fotografía tomada de internet donde vemos que por mucho que nos empeñemos en separar alumnos, si es que al final, como decía Lev Vygotsky, el aprendizaje tiene en última instancia siempre una función social para los alumnos. Por eso lo que podemos hacer es frustrarnos separando alumnos, intentando mantener silencio, o bien optar por fórmulas cooperativas, es decir, transformar esa inercia que tiene el alumno de relacionarse con los demás mediante situaciones de aprendizaje en algo que sea realmente productivo. De todas las claves, de todos los posibles axiomas que podemos extraer de la neurocognición, este sería el más principio, el más importante. Es el estado emocional lo que determina la capacidad de recibir y transformar en aprendizaje una determinada información. Son las amígdalas, es decir, esas estructuras cerebrales primitivas que son las encargadas de regular las emociones, las que determinan si algo merece la pena ser o no aprendido, transformado en algo estable. En el fondo, el aprendizaje es un mecanismo de supervivencia. Francisco Mora, uno de los grandes difusores de estas nuevas ideas de la neuroeducación, lo señala de forma simplificada y didáctica de esta manera. El cerebro solo aprende si hay emoción. Eso no quiere decir que todo lo que el alumno tenga que aprender curricularmente sea de por sí emocionante. No, es el profesor el que tiene que transformarlo en algo emocionante, en un reto, en una situación inopinada, en una sorpresa, etc. Al respecto, habría que decir también que no cualquier tipo de emoción sirve. Hay algunas emociones que, lejos de producir un aprendizaje, lo que generan es frustración, ira, incluso terror, ¿no? Si lo planteásemos, aunque no es el único ni el principal factor, en términos de neurotransmisores, y pusiésemos solo estos 3 neurotransmisores, son los principales, pero no los únicos, tendríamos que decir que necesitaríamos un equilibrio entre los 3. Respectivamente son los responsables de la atención, del flujo, de la fluidez de las ideas y de la inhibición. Dicho de otra manera, si no existe un equilibrio entre la atención, la fluidez y la capacidad de autocontrol, no vamos a llegar aquí, que es donde queremos. A que algo resulte realmente interesante. Sin una capacidad de gestionar esas emociones, podemos decir de racionalizar esas emociones, no existe la probabilidad de un aprendizaje.
Bueno, esto es simplemente como una llamada de atención con respecto a la alegría con la que se ha venido insistiendo en las emociones como el motor del aprendizaje, hablando genéricamente. No cualquier emoción sirve. Una emoción excesiva puede resultar simplemente bloqueante, puede generar angustia. Tiene que existir un equilibrio entre lo emocionante, pero al mismo tiempo lo que somos capaces de racionalizar. Pero bueno, si esto resulta un poco críptico, complejo, ahora no es el momento de realizar un curso de neurocognición, sino simplemente poner en valor lo importante que es precisamente esto, la neurocognición. Digamos que Francisco Mora nos regala también esta otra imagen tan, por un lado, sencilla de comprender y por otro lado, interesante. Que el niño tenga la sensación de estarse asomando a una realidad que no ha sido concebida para él por el ojo de una cerradura. A mí cuando leo esta frase se me ocurre el problem-based learning, el aprendizaje basado en problemas. No sé, ¿quién pasa más frío? ¿Un gigante o un enano? Ahí sí todos tenemos ese interés, pero al mismo tiempo la capacidad de racionalizarlo, ¿no? De buscar soluciones a este enigma. O, por poner otro más propio de eso y bachillerato, ¿por qué los esqueletos hasta el año 1811 no presentaban caries? Sí, otras enfermedades, pero no caries. Sí, piorrea, falta de dentición completa, pero en cambio no caries. Bueno, cualquiera que escuche esta hipótesis de trabajo tiene esa sensación de me quiero asomar por el ojo de la cerradura para dar una respuesta, ¿no? Bueno, como tendríamos que sintetizar esta aportación de la disciplina neurocognitiva en una serie de principios para hacerlo más operativo, pues vamos a ver que esto no solo son grandes ideas abstractas. Hombre, de hecho, antes cuando hablamos del tiempo de atención útil ya nos está diciendo cómo modular una clase, ¿no? Explicaciones de 8 minutos o incluso si tuviese que aprovecharse 45 minutos para explicaciones, ya sabemos que tendrían que ser explicaciones de 8 minutos de episodios que en sí mismo tengan sentido. Es decir, 3, 4, 5 explicaciones de piezas que por sí mismo tengan sentido. Bueno, el caso es que sí es posible operativizar estas aportaciones de la disciplina neurocognitiva. Por poner una previa, diría que aquellos alumnos que saben más con respecto al funcionamiento del cerebro aprenden mejor. Es decir, aquellos centros que están integrando curricularmente la neurocognición, no como asignatura, sino dentro de las asignaturas de aprendizaje, son los que mayor probabilidad de aprendizaje experimentan. O dicho de otra manera, mejora sus expectativas de aprendizaje. Estos principios los podríamos nuclear de la siguiente forma. Menos es más. Por mucho que nos empeñemos, acabamos de ver en los experimentos anteriores que es muy sencillo rebasar los límites de aprendizaje del cerebro. Y por tanto, tenemos que hacernos fuerte en aquellos aspectos que son verdaderamente esenciales, nucleares, y dejarnos de esa pretensión de explicarlo todo con igual importancia. Por decirlo en términos metafóricos, tendríamos que saber cuál es el núcleo de esas capas de la cebolla en la que se dispone la información y hacernos fuerte en ese núcleo. Siempre que podamos, la evocación es una buena estrategia, una gran arma de aprendizaje. Como antes anticipaba de forma indirecta al hablar de la importancia de la educación física, el ejercicio moderado genera neurotrofinas, que son uno de los principales transformadores del flujo de información. Son uno de los principales neurotransmisores. Por tanto, hacer que los alumnos permanezcan estáticos durante 5 o 6 horas de la jornada escolar es el mayor de los errores posibles. La peor situación para aprender algo es tumbado, la segunda peor es sentado. Tenemos que lograr ambientes que inciten al alumno a moverse, a ser el que tome la iniciativa en la búsqueda de la información. Por ejemplo, hay un estudio que demuestra que se produce más impacto de aprendizaje cuando es el alumno el que hace play en un vídeo que si a ese mismo vídeo ha sido el profesor quien lo ha accionado, ha sido el profesor quien ha hecho play para toda la clase. Por tanto,
ambientes que tiendan a moverse y evidentemente hay algunos centros en Estados Unidos, sé que es complejo aplicar o replicar ese modelo a España, hay algunos centros, decía, que conscientes de la importancia de este principio, lo que hacen es poner la actividad física a primera hora de la mañana, las clases de educación física a primera hora. La información, también por lo que hemos intuido en esos experimentos, tiene que ser mesurada, dosificada. Es decir, si tú vas a ir a un país tropical, yo no te puedo poner 25 vacunas, porque entonces te mato. Tengo que saber a qué país tropical vas, cuáles son las enfermedades que debemos de evitar, de cuál estás ya vacunado, etc. Esto mismo tiene que aplicarse en términos de neurocognición. Es decir, la información tiene que ser, por supuesto, suficiente, pero desde luego dosificada, no masiva, ¿no? Medida y específica para cada uno. De ahí la importancia de las herramientas de interactividad que nos permiten en tiempo real, no ya en el momento del examen, saber cuánto está aprendiendo el alumno, qué dificultades de aprendizaje experimenta. Estamos en puertas de una gran revolución con las estructuras de Big Data. Me refiero, por ejemplo, a plataformas que monitoricen de forma personalizada a cada alumno y sepan si Juan López aprende mejor viendo vídeos y luego haciendo ejercicios prácticos o aprende mejor a partir de primero una imagen, después un ejemplo, después el vídeo y después la actividad de aplicación. Bueno, posiblemente ningún profesor sea capaz de manejar esas dosis tan altas de datos, de ahí la importancia del Big Data, pero lo que sí tenemos en la actualidad a nuestra disposición es la posibilidad de monitorizar los aprendizajes de los alumnos, aunque sea de forma, insisto, no enteramente automatizada, gracias a estas herramientas de interactividad. La información tiene que ser simple, simple como la casa que comentaba antes, o si tenemos que explicar la teoría de la relatividad, pues a lo mejor no lo podemos hacer en términos abstractos, pero sí mediante este ejemplo, sí mediante esta representación gráfica. La información tiene que desplegarse como si fuese un abanico, tiene que estar secuenciada. En cierto sentido, las 8, 10 sesiones dedicadas a una unidad didáctica tendrían que tener un núcleo, un armazón común, es decir, ser el mismo abanico, aunque obviamente en cada momento pongamos el foco en un matiz concreto, en una ampliación concreta, en una parte del abanico que se despliega, pero nunca se debe de perder de vista el abanico. Eso es lo que en términos de neurocognición funciona. La información tiene que irse incrementando, es decir, tendríamos que concebirla como piezas de un mismo engranaje, insisto, engranaje que siempre tiene que ser explícito, siempre tiene que estar a la vista del alumno, siempre tenemos que decir por qué estamos haciéndolo de esta manera, qué queremos, etc. Y por tanto las nuevas piezas siempre encajarse con las anteriores. En la medida de lo posible, siempre con el mismo patrón. Cuando digo patrón me refiero a un esquema de unidad didáctica, de proyecto de trabajo, etcétera, que sea previsible, que sea claro, que sea explícito, que no reste atención, de tal forma que la atención se pueda concentrar en el contenido, en los retos, en las tareas, buscando siempre, como antes intentaba ejemplificar con la casa, símiles con respecto a cosas ya conocidas. Es obvio que ni la fábrica tiene el retículo de Golgi, ni la célula comité de empresa, y a lo mejor el ejemplo que acabo de poner no es epistemológicamente muy correcto, pero bueno, si no se me ocurre otro mejor, recurriré a este símil. Si tengo que hablar de la célula, lo compararé con una fábrica o con cualquier otro aspecto conocido ya por los alumnos. O si tengo que hablar de la Revolución Francesa, tal vez me vea obligado a establecer símiles, paralelismos con Podemos o con cualquier otro partido político actual. La importancia de la repetición, de la isotopía, hasta 15 veces es necesario repetir algo para ser aprendido. Por tanto, es clave que continuamente cada unidad de aprendizaje se relacione con lo anterior, con lo porvenir,
En definitiva, el insistir, el iterar, el volver a hacer recorridos hacia atrás, hacia adelante, resulta clave en el aprendizaje. Hay otro aspecto fundamental que se ha demostrado también como crítico, que es el llamado relé episódico. Es eso que nos permite localizar en el cerebro una determinada información. A todos nos ha pasado en un examen tener algo en la punta de la lengua, salir por la puerta del examen y acordarnos en ese momento. En realidad lo que teníamos es el dato, pero no la capacidad de localizarlo dentro de nuestro cerebro. El relé episódico es imaginario, no es nada físico, este mecanismo que nos permite localizar tanto los datos como los procesos que los operativizan, que permiten resolver un problema. Por tanto, de acuerdo con esta idea, deberíamos dedicar no tanto tiempo a resolver problemas completos, mejor dicho, y en cambio sí más tiempo a formular el planteamiento de un problema. Es decir, a preguntar a un alumno ¿y cómo lo resolverías? A otro alumno ¿y en esta frase qué es lo que cambia respecto a la anterior que hemos analizado? Etcétera. Eso es trabajar el relé episódico. Insisto, aquello que nos permite mapear, si se me permite la palabra, mapear, realizar el mapa de dónde tenemos cada uno de los datos y los procesos que nos permiten resolver problemas. Tenemos un cerebro visual, como decía antes, y por tanto resulta clave que nos apoyemos en organizadores gráficos, en infografías. Hay herramientas específicas para crear infografías, en representaciones gráficas de cualquier cosa que queramos explicar. Al respecto, y aunque no es exactamente una herramienta gráfica, o no es solo una herramienta gráfica, sí tendríamos que hablar también de la importancia de las rutinas de pensamiento, de las herramientas Thinking Based Learning, etc. Esta es la taxonomía de estas destrezas de pensamiento realizada por Robert Schwartz en su laboratorio del pensamiento. Bueno, de ahí podemos sacar muchas de estas herramientas TBL, las partes y el todo, etc. O simplemente organizadores gráficos de pensamiento o faros cognitivos. Una de estas dinámicas TBL es el compara y contrasta, en qué se parecen, en qué se diferencian, cuáles de estas semejanzas son significativas, si hay algún patrón entre semejanzas y diferencias y una interpretación. En infantil podría ser compara y contrasta estas dos sierras, en primero de la ESO, compara y contrasta estos 4 sistemas agrarios. La agricultura de rozas de fuego, abajo a la izquierda, la agricultura de plantación, arriba a la izquierda, el arrozal chino, la agricultura de grandes superficies en Estados Unidos, o en matemáticas compara y contrasta estas dos parábolas. Otro ejemplo sería relación entre las partes y el todo. ¿Qué partes hay? ¿Qué pasa si falta cada parte? Estamos guiando, estamos orientando el pensamiento del alumno. Por eso organizadores gráficos de pensamiento o rutinas de pensamiento. ¿Cuál es la función de cada parte y por tanto cómo funcionan juntas? Lo podríamos aplicar, por ejemplo, al corazón. ¿Qué partes hay en el corazón? ¿Qué pasa si falta la aurícula izquierda? Lo podríamos aplicar al garaje o a la oración, las partes de la oración. Simplemente este tipo de faros cognitivos. ¿Qué sé? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué es lo difícil? Etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente de los principios que propongo es la importancia de la hidratación, el agua, evidentemente, pero también de los omegas 3, 6 y 9, así como del descanso, de la relajación, de la correcta respiración. Qué gran servicio haríamos a los niños de 3 años si les enseñásemos ahí cuando realmente tienen máxima plasticidad a respirar bien, a hablar de diafragma, a saberse relajar, etc. Esto en términos de eficacia en el aprendizaje. Es clave la hidratación y son claves estos otros aspectos. Estos serían alimentos ricos en omegas 3, 6 y 9 respectivamente. Y el cerebro consume el 54% del oxígeno. No se trata solo de hidratación en sentido físico, sino también de hidratación, entre comillas, mental, la paradoja,
cualquier cosa que obliga al cerebro a reactivarse, cualquier cosa que sorprenda. Al respecto también, por ejemplo, son muy importantes como activadores de la atención las frecuencias de 120 bits por minuto, como pasa, por ejemplo, en la música de Monteverdi o de Mozart, etc. Esto sería un ejemplo. Tres minutos de música al principio de una jornada escolar o de una clase de este tipo de música, decía, activan, hacen más receptivo al alumno con respecto a la información que va a llegar. La importancia también, ha enunciado la disciplina neurocognitiva, de la consciencia, que el alumno sepa qué se pretende en cada momento, dónde queremos llegar, por qué tiene que aprender algo, de qué otras maneras podría aprenderlo, e incluso también de la predictibilidad. ¿Y cómo crees que va a acabar esta guerra o este episodio, esta transformación del mundo físico, natural, esta transformación biológica? ¿O cómo crees que se puede resolver este problema de matemáticas? La consciencia y la predictibilidad son claves en un aprendizaje correcto. Y aprender para algo, para algún sentido. Es que de aquí queda validada ya, por ejemplo, la metodología de trabajo por proyectos. Aprendo para fabricar algo, o el cooperativo, aprendo para enseñárselo a otro. También es importante tener en cuenta la memoria episódica, es decir, los núcleos de aprendizaje tienen que tener sentido en sí mismos, como si fueran episodios de una misma novela. Sin perder de vista la novela, tenemos que ser capaces de fabricar episodios, capítulos con sentido en sí mismo. Y para terminar, la gran importancia que tiene el que el alumno sea capaz de reinterpretar. Es decir, eso es lo que David Ausubel llamaba aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo, decía, si el alumno es capaz de aprenderlo en un determinado contexto y aplicarlo en un contexto distinto. Si te enseño las Meninas de Velázquez y tú eres capaz de reinterpretarlo con otros estilos. Si te hablo de Isabel I y tú eres capaz de fabricar un periódico imaginario del día que muere Isabel I, hecho por un periodista también imaginario francés. Yo no te he enseñado ese núcleo de contenido desde el punto de vista del formato de un periódico, pero si eres capaz de aplicarlo a ese formato periodístico, entonces estamos seguros de que el aprendizaje sí ha sido significativo. De ahí entonces la importancia de la resignificación, de que el alumno transforme un determinado contenido en contextos distintos y lo negocie, la negociación semántica. Por eso es tan importante también el cooperativo, con independencia de las dinámicas que podamos operar. Que un alumno diga, otro contradiga, se llega a un determinado consenso, comparemos ideas distintas, vías, fórmulas para resolver algo, alternativas, etc. En definitiva, de todos los principios neurocognitivos, el más importante es la importancia que tiene el estado emocional del alumno. Eso es lo que va a determinar si va a ser aprendido de forma perdurable o no.